El aliado más leal de Putin se rindió a Ucrania sin disparar un solo tiro y le dio la espalda al mismo Putin, al que había apoyado durante 4 años. En la noche del 22 de junio, el líder de Bielorrusia, Lukashenko, apagó los relés de señal en su propio territorio y de un golpe dejó ciegos a los enjambres de drones que Rusia enviaba desde el norte. Las oleadas de Shahed que habían golpeado el norte de Ucrania cada noche durante meses, de repente se detuvieron. El plan de Putin de usar Bielorrusia como el patio trasero silencioso de su propia guerra se desmoronó de la noche a la mañana. La parte más sorprendente es el momento. En esos mismos días, Putin le estaba pidiendo a Lukashenko que pusiera más de su parte en la guerra, y su aliado hizo exactamente lo contrario. En lugar de dar más, retiró incluso lo que tenía. Pero esta no es una pausa voluntaria. Lukashenko dio el paso bajo la presión del ultimátum de 7 días de Zelensky, no como una elección, sino por necesidad. Así que hay dos verdades en el escenario a la vez. Mientras el flanco norte de Putin se derrumba, incluso su hombre más cercano ahora mantiene ambas puertas abiertas, sopesando qué lado se está hundiendo. Y esta noche es parte de una semana mucho más difícil para Putin. Durante esos 7 días, en cierto sentido, perdió 3 cosas a la vez. Un dictador desafiante, un aliado cuyo asiento está temblando y un creyente desilusionado. Desde el gobierno pro-Rusia en Serbia hasta los occidentales que emigraron pensando que Rusia era superior a Occidente y ahora dicen que fueron engañados. Pero la grieta más directa atraviesa Bielorrusia. Comencemos allí. Esto debe leerse como una cadena de amenaza y respuesta. En su centro no hay un gesto voluntario, sino un ultimátum. El 19 de junio puso en marcha la cadena. En una conferencia de prensa, Zelensky se dirigió directamente a Lukashenko y puso un reloj claro sobre la mesa. Hay repetidores en las torres relevantes. ¿Puede él derribarlos? ¿Cuál es el punto de decir que no quiere estar en guerra? Que derribe ese equipo, que lo apague. Creo que una semana será suficiente para que lo haga porque... ¿Por qué digo una semana? Una semana, una semana. Porque ahora mismo, cada día, nuestros civiles están muriendo y los niños están siendo heridos por esto. Si él no lo hace, lo haremos nosotros. Una semana para retirar ese equipo de Bielorrusia. El punto que subrayó fue contundente. Si Lukashenko no quiere entrar en la guerra, debería ser honesto con su pueblo, porque lo que se involucraría no sería su persona, sino todo su país. Y este equipo no era un descubrimiento nuevo. Que los relés guiaban drones rusos había surgido meses antes por inteligencia de fuente abierta. Fueron especialmente útiles en ataques en el oeste de Ucrania. El sistema había estado allí mucho tiempo. Lo único que cambió fue que esta vez se ejerció una presión creíble sobre él y el resultado llegó. Antes de la fecha límite, el 22 de junio, los relés se silenciaron. El 24 de junio, Zelensky lo confirmó. Según el comandante en jefe y la inteligencia, el equipo había dejado de operar en esa fecha. El campo también lo confirmó. La Guardia Fronteriza informó que los drones rusos que entraban en la región norte de Chernihiv habían disminuido y que no se habían visto vuelos masivos de Shahed a lo largo de la frontera con Bielorrusia en los últimos días. Pero este no es un cambio de bando limpio. Lukashenko no ha dicho ni una sola palabra pública sobre el paso. En esos mismos días, estaba realizando un ejercicio de movilización en la frontera, apagando los relés con una mano mientras reunía tropas con la otra. Esa doble imagen dice una cosa, no una ruptura voluntaria, sino una concesión medida hecha bajo presión. El cierre del 22 de junio no es el primero, es el último eslabón en una retirada que ha durado semanas, y lo que lo desencadenó no fue un repentino despertar diplomático, sino una realidad de inteligencia concreta que Ucrania puso sobre la mesa. A finales de mayo, el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Madiar Brovdi, anunció que habían identificado aproximadamente 500 objetivos estratégicos potenciales en Bielorrusia y pidió a Lukashenko que se mantuviera fuera de la guerra. El cálculo que esto produjo en Minsk se reflejó en las palabras de Lukashenko. Entendemos que muchos de nuestros soldados morirán. ¿Para qué? ¿Por qué deberían morir? Y tercero, si Rusia atacara Kiev desde territorio bielorruso, su línea de frente se extendería por 1.500 kilómetros a lo largo de la frontera bielorruso-ucraniana. Dado el curso actual de la guerra, nosotros y los rusos no podríamos asegurar la defensa de esto. Una línea así, plana, boscosa, sin barreras naturales, es efectivamente imposible para un ejército de 45.000 mantener. En la misma entrevista, hizo una admisión más impactante. Bielorrusia es muy vulnerable militarmente. Si Ucrania atacara a Bielorrusia de la misma manera que está atacando a Rusia, sería pan comido para el ejército ucraniano, porque Bielorrusia es tan clara como el agua para ellos.
Sus instalaciones energéticas y logísticas eran objetivos expuestos. La razón por la que tuvo que decir esto fue la imagen que había visto en Rusia. Había observado a Ucrania alcanzar la profundidad de un país mucho más grande y atacar sus refinerías. La inferencia era clara: si incluso la vasta geografía de Rusia no puede ser un amortiguador, la situación es mucho más grave para una Bielorrusia mucho más pequeña y compacta. Agrega una defensa aérea construida en gran parte con sistemas de la era soviética, no diseñados para la amenaza de enjambres de drones, y la ecuación está completa. Y al pedir un compromiso, Lukashenko también puso un freno a la narrativa de Putin de «estamos avanzando». Mal 6, Bri, Ein 6. Lo que hicieron esos relés explica por qué un apagón que parece tan pequeño importa. Estamos hablando de repetidores de señal montados en torres de comunicación cerca de la frontera norte de Ucrania. Su único trabajo era guiar los drones de largo alcance de Rusia. Estos drones no son tan independientes como parecen. En ataques de cientos de kilómetros necesitan una red de comunicaciones para corregir el rumbo y mantenerse bajo control. Los enlaces terrestres de esa red eran precisamente esos repetidores en Bielorrusia, la columna vertebral de navegación de las incursiones que venían por el corredor norte. Por eso, cerrar una sola línea produjo un efecto desproporcionado. Sin gastar un misil costoso, deshabilitar esta columna vertebral fue suficiente para cortar las grandes incursiones desde el norte. Esta es la paradoja de la guerra moderna. Un dron barato producido en masa a menudo depende de la infraestructura terrestre fija que lo guía, y esa infraestructura es un objetivo mucho más fácil y un punto débil mucho más crítico que el propio dron. La verdadera pregunta es ¿qué significa este paso atrás forzado para Putin? Y el efecto se extiende mucho más allá de un solo corredor. La primera capa es operativa. Lo que se cerró no es todo el poder aéreo de Rusia. Todavía puede disparar desde su propio territorio, pero incluso el corredor norte a través de Bielorrusia importaba. Las incursiones que habían golpeado Chernihiv y sus alrededores durante meses de repente disminuyeron. Ese corredor también diversificaba la dirección de los ataques y tensionaba la defensa aérea de Ucrania. Con él cerrado, la tarea de Ucrania se simplifica. Entonces, Putin no solo pierde una línea de ataque, sino también una medida de flexibilidad. El golpe más fuerte está en el segundo nivel: influencia y confianza. El que retrocede es el aliado más dependiente y leal de Moscú, y actuó no por preferencia de Putin, sino por el ultimátum de Kiev. La ironía está exactamente aquí. Según algunos informes, Putin estaba en esos mismos días presionando a Bielorrusia para involucrarse más profundamente en la guerra. Según The Wall Street Journal, lo que Moscú quería era concreto: permiso para lanzar drones desde Bielorrusia, una plataforma para provocaciones contra la OTAN y, si era necesario, comprometer tropas bielorrusas en combate. Así que mientras Putin pedía más, su aliado dio menos, e incluso silenciosamente desconectó sus drones. Pocas imágenes muestran más claramente cuán desgastada está una alianza donde debería ser más fuerte. Y que Zelensky pudiera poner un reloj en cámara y obtener el resultado muestra que Ucrania ahora puede aplicar esta presión abiertamente. 3 años y medio después de una invasión desde el norte, la reversión de ese tono es en sí misma una señal. La tercera capa está en la reacción de Moscú, que se lee menos como una demostración de fuerza que como prisa. Peskov acusó a Ucrania de agresión y de violar la soberanía de Bielorrusia. Para una potencia que invade a un vecino durante 3 años y medio, invocar de repente la soberanía es la contradicción misma. Pero lo que importa más es que la reacción revela incomodidad, y el Kremlin anunció apresuradamente una reunión entre Putin y Lukashenko. Un patrón no convoca apresuradamente a alguien que está seguro de controlar. Esta prisa se convirtió en una furia mucho mayor dentro de la base nacionalista de Rusia. Los propios blogueros militares rusos informaron que Bielorrusia había cerrado las operaciones de MTS, una empresa de telecomunicaciones rusa con infraestructura allí, que se supone que Rusia había utilizado para controlar sus drones. Y estos blogueros no tienen razón para blanquear a Ucrania. Al contrario, interpretan el movimiento como un insulto a Putin, como prueba de que la palabra de Moscú ya no tiene peso ni siquiera dentro de su propia esfera, y estallaron. Así que el malestar se muestra no solo en el lenguaje diplomático del Kremlin, sino en la furia de los seguidores más leales del régimen. Y nada de esto sucede en un vacío. Este evento ocurrió en una semana ya muy difícil para Putin. El cierre debe leerse no de manera aislada, sino como parte del panorama en el que cayó, porque ese panorama muestra presión sobre Putin desde muchas direcciones a la vez. Primero, Crimea. La península se ha convertido en lo que la inteligencia ucraniana llama una zona de pérdidas constantes.
Sus defensas aéreas y aeródromos han sido atacados, su enlace terrestre está bajo presión, su gasolina está racionada. Crimea, que antes era una base fuerte, hoy es una carga que debe ser defendida. Luego, la profundidad de Rusia. La campaña de largo alcance de varios meses ha llevado la capacidad de refinación de petróleo del país a su nivel más bajo en años. La escasez de combustible se ha extendido a muchas regiones. Llegó tan profundo que incluso una refinería importante a unos pocos kilómetros de Moscú fue atacada. Rusia ha retirado parte de sus defensas aéreas para proteger la capital y el puente de Kerch, ahora protegiendo su centro en lugar de atacar. Y el peso de esto se revela más claramente por las propias palabras de Putin. Admitió que los ataques de Ucrania están dañando la economía, añadiendo solo que se recuperan rápidamente. Para que un líder ponga eso en el registro, dice mucho por sí solo. Las grietas no están solo en el frente o en la economía. Esa misma semana se abrieron brechas en la órbita política de Putin. En Serbia, Vučić, uno de los líderes europeos más importantes y amistosos con Rusia, anunció que dimitiría. La causa no fue la guerra, sino un escándalo de corrupción que se desarrolla desde el año 2025, desencadenado por el colapso de una estación de tren recién construida. Sin embargo, el resultado es el mismo para Moscú, otra capital amiga, tambaleándose. Más allá de eso, occidentales que se mudaron a Rusia pensando que era superior a Occidente han comenzado a decirle a la BBC que fueron engañados, que el país no es esa utopía, lo que significa que incluso la imagen, una de las armas más fuertes de Rusia, se está erosionando. Y quizás lo más impactante dentro de las fronteras, un excomandante de batallón que amenazó con un motín a menos que se mejoraran las condiciones en el frente, su video visto decenas de millones de veces, fue arrestado antes de poder reunirse con Putin, condenado por mostrar símbolos extremistas, su sentencia oculta. Una respuesta dada, no con reforma, sino con silencio. A esto se suma su aliado más dependiente retrocediendo bajo presión, y surge una imagen, un centro tensionado a la vez en su capacidad de ataque, su estabilidad económica y su poder sobre sus aliados. Un momento en el que un poder acostumbrado a mantener a otros en línea mediante el miedo ya no puede asustarlos en el mismo grado. Los relés que Bielorrusia cerró son la pieza más nueva y quizás más simbólica de este cuadro mucho más grande. Varias posibilidades deben mantenerse juntas porque la historia no ha terminado. El primero, reversión. La incertidumbre crítica es que incluso Zelensky no está seguro de si los relés fueron desmantelados o simplemente apagados. Si el equipo está intacto y solo desactivado, podría volver a estar en línea después de la reunión Putin-Lukashenko, o Rusia podría sustituir la capacidad desde su propio territorio. Entonces, el cierre de hoy no es una ruptura permanente, sino una pausa temporal. La verdadera prueba es si el corredor norte permanece tranquilo en las próximas semanas. El segundo, el dilema de Putin. Si castiga a Lukashenko, lo aleja más, pero Bielorrusia es su posición más crítica hacia Europa y uno de sus últimos aliados reales. Si no hace nada, indica que incluso su socio más dependiente cede bajo presión. Ambos son costosos. Uno, una pérdida de influencia, el otro, de disuasión. Y hay un lado opuesto. A medida que Rusia se desgasta, el poder de negociación de Lukashenko como su último aliado aumenta. De hecho, Lukashenko ya lo está utilizando. Voló a Pekín y se reunió con Xi Jinping durante días. Al final, Pekín emitió una declaración formal apoyando la soberanía de Bielorrusia. Mientras eso puede interpretarse como una disuasión para que Ucrania no ataque dentro de Bielorrusia, su verdadero destinatario es probablemente Moscú. Si Rusia corta la financiación, China está lista para intervenir, y unos pocos cientos de millones de dólares para Bielorrusia no son ni siquiera un error de redondeo en el presupuesto de China. Así que el gas barato y la tarjeta de crédito de Putin enfrentan por primera vez una alternativa seria. Además, esa misma China, aunque se beneficia de la guerra, no puede permitirse que Rusia pierda, y por eso está empujando a Putin hacia una mesa de alto el fuego. El tercero, y quizás a más largo plazo, el efecto precedente. Si incluso el aliado más dependiente retrocede bajo presión creíble, eso es una señal para socios menos dependientes también. Lo que mantiene unida a una alianza es a menudo la percepción de poder, y esa percepción se erosiona en momentos como este. Para Ucrania, el evento muestra que un método funciona. El ultimátum se mantuvo porque había un alcance probado detrás de él. La campaña en la profundidad de Rusia hizo que, si no lo haces, lo haremos, fuera creíble. En resumen, el 22 de junio es un evento cuya magnitud no debe exagerarse, pero cuyo significado no debe subestimarse. Lo que se cerró no fue todo el poder aéreo de Rusia, sino un solo corredor norte, y es reversible, incluso el producto de una intención incierta.
Pero el peso real no es técnico, sino simbólico. El aliado más cercano de Putin, en contra de su preferencia, retrocedió bajo la presión de otro líder. Un engranaje en su plan del norte se salió del lugar. Más importante aún, se hizo visible cuán tenso es realmente ese plan y la alianza que lo sostiene. Una pregunta sigue en pie. ¿Es este paso atrás forzado el inicio de una verdadera grieta en el eje Rusia-Bielorrusia o una pausa temporal, incluso coordinada, que Putin puede cerrar de nuevo en la mesa? Seguiremos observando estos desarrollos. Para no perderse las últimas evaluaciones, suscribirse al canal es suficiente.